periodista, conductor argentino Marcelo Longobardi, arranca puntapié inicial para entender un poquito en esta FISA Virtual 2021 la visión del futuro y el escenario global. ¿Qué va a pasar con la actualidad política económica en la Argentina, Marcelo? Todo tuyo. Bueno, ojalá pudiera responder esa pregunta, pero podemos intentar una suerte de aproximación con algunos elementos para entender la situación global. La situación latinoamericana, que me resulta especialmente relevante por estos días, y algunos elementos para entender también el cuadro de cosas de la Argentina. Como ustedes saben, muchos teóricos de la política mundial, de hecho, los más relevantes teóricos de la política mundial, habían planteado la noción de que la pandemia iba a actuar como un acelerador de los procesos que estaban en curso, ¿no? Así que, lejos de ocurrir un cambio, la idea que mucha gente presentó era que, bueno, si íbamos a Mar del Plata a 100, pues ahora iremos a 200. Y no hay nada más alejado de la noción del cambio que la noción de la aceleración. Son cosas diferentes, muy distintas. Así que había esta idea de que la pandemia iba a generar una aceleración de procesos que estaban en curso, de todo tipo, inclusive en el plano de la medicina, ¿no es cierto? En el plano de las ciudades, en el plano de la tecnología, en el plano del control estatal sobre las personas a través de la tecnología, y pila de elementos que mucha gente grosa imaginó como procesos en aceleración. En el caso de nuestro país, yo quisiera mirar 3 o 4 elementos para tratar de entender el panorama de cosas, ni siquiera para resolverlo, es para aproximarnos a entender. Esta palabra que yo voy a utilizar, que la he pronunciado varias veces junto con Carlos Melconian, él ya la adoptó incluso, que es la palabra proxy president, que es una palabra que inventó la revista The Economist hace unos meses para explicar el caso de varios presidentes de la región que han llegado al poder impulsados por líderes mucho más potentes que ellos. Traduzco, gente que llega al poder con muy poco poder. Pero sí pasó que a partir de la pandemia, marzo del año pasado, hubo un corrimiento en el orden político, porque si nosotros imaginamos un tablero político dividido en 4, ¿no? El kirchnerismo radicalizado, el peronismo razonable, donde se suponía estaba Alberto, el macrismo más radicalizado, Patricia Bullrich, por ejemplo, y el macrismo más sensato, Horacio. Bueno, de estas 4 zonas en las que podemos dividir la hoja de la política, hubo 2 que parecieron switcharse. Hubo un cambio imprevisto ahí, que fue esta especie de conjunción por el centro que duró un largo tiempo y que fue muy beneficiosa, particularmente para el presidente Fernández, que fue lo que ocurrió durante el principio de la pandemia, es decir, una especie de coadministración entre Fernández, Horacio y, en algún sentido, Kicillof. Eso pareció una modificación al orden inicial, es decir, de un bipartidismo que parecía algo más o menos virtuoso, pasamos a una suerte de concertación entre 2 sectores de las 2 fuerzas. Y esa conjunción de 2 sectores, es decir, una parte de River y una parte de Boca, se juntaron. Bueno, esa noción fue bombardeada directamente por los sectores más radicalizados de ambos equipos. Es decir, una parte de Boca y una parte de River bombardearon esa noción por el centro que dibujaron, obviamente por la casualidad de la pandemia, el presidente Fernández y el jefe de gobierno Larreta. Y a partir de ahí, cuando se vuela este formato que parecía razonable por el centro, es más, Carlos Pani llegó a decir que él veía en esa combinación algo. Nunca dijo qué, pero tanto Pani como otros, yo mismo, y pudimos imaginarnos que algo estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Sí, que Alberto parecía alejarse de Cristina y Horacio parecía alejarse de Macri, lo cual era una idea muy interesante porque es muy complicado cuando la política sigue organizada alrededor de figuras viejas, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás, Lula en Brasil, Uribe en Colombia, Fujimori en Perú, ¿no es cierto? Es decir, nuestra región, sacando
Uruguay y Chile, por ejemplo, sigue estando organizada alrededor de figuras que ya fueron presidentes y que han llenado el país de conflictos y que están sometidos a cuestiones judiciales complicadas. Y eso hace muy dificultosa la gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esa especie de, vamos a llamarlo noción, de consenso que sugirieron Fernández y Larreta al principio, fue bombardeada con éxito. Bárbaro. ¿Pensás que esta crisis económica, desde la llegada de la democracia en el 83, es la peor más allá de lo que estamos sufriendo con la pandemia, no? Bueno, acá obviamente que la pandemia actúa como un deformador, digamos, ¿no? Lamentablemente es imposible prescindir de la pandemia cuando miramos el escenario, digamos. En otro caso no podría decir que se habrá manejado peor o mejor, podemos pensar que peor, digamos. La pandemia conectada a esta noción del papel del clientelismo y de los subsidios y del asistencialismo directo, juega con la pandemia, ¿no?